Introducción al Catecismo Bautista de Kish. El Catecismo Bautista de Kish, publicado en 1693 y consolidado en 1695, es una obra clave de la teología bautista reformada, atribuida a dos hombres, Benjamin Kish y William Collins. Este catecismo bautista confesional contiene alrededor de 114 preguntas y respuestas y resume los fundamentos de la fe cristiana desde la perspectiva de los bautistas particulares, alineándose con la Segunda Confesión de Fe de Londres de 1689. Este catecismo está diseñado para la instrucción en la iglesia y familias. Busca contrarrestar la decadencia religiosa mediante la enseñanza sistemática, enfatizando la supremacía de Dios, la autoridad de las Escrituras y la salvación por gracia. Su formato de preguntas y respuestas facilita la memorización y el discipulado, siendo una herramienta esencial para la formación doctrinal. Esta edición contiene una introducción escrita por el Dr. James M. Renningham, en el que se presenta una maravillosa panorama del catecismo que incluye su propósito, origen, estructura y las herramientas que se pueden usar para sacar un mayor provecho de su contenido. El catecismo, dice él, es un suplemento extremadamente valioso de la Segunda Confesión de Fe de Londres y debería ser consultado con regularidad como una especie de referencia cruzada de teología. O más bien, otros reformados nos dicen que uno de los autores del Catecismo Menor de Westminster, documento en el cual se basa nuestro catecismo, dijo que ellos trataron de escribir en este no el conocimiento que el niño tiene, sino el que debiera tener, el que debe de tener. La Asamblea redactó dos catecismos, el Catecismo Mayor, hablando de la Asamblea de Westminster, que es un recurso de aprendizaje detallado para la teología, pero más famoso es el Catecismo Menor que publicaron. El pastor puritano Thomas Vincent nos dice: no conozco ningún catecismo que esté más lleno de luz y de sana doctrina. Y no era el único que lo evaluaba así. Nuestros padres bautistas reconocieron el profundo beneficio que se encontraban en sus cuidadosas expresiones y sabían que podría ser de gran beneficio en sus propias iglesias. Basándose en esta información, podemos decir que había al menos dos propósitos en la publicación de este catecismo: que sirviera de apéndice y ayuda para entender la confesión, y que proveyera un medio por el cual las familias podían aprender sus doctrinas. Los documentos estaban dirigidos a complementarse entre sí, tanto la confesión como el catecismo. Las verdades que se enseñan en la confesión fueron reexpresadas en el catecismo. Al aprenderlo, tendremos un buen entendimiento de la doctrina de la confesión. Además, un asunto que puede resultar oscuro en uno puede ser aclarado en el otro, lo cual es de gran importancia. Es más, el catecismo era visto como parte de un proyecto a largo plazo en cada hogar cristiano, en el cual los padres tratan de desarrollar un entendimiento sólido y sano de las verdades más básicas de nuestra fe. Vamos al punto de la etimología de catecismo. ¿Qué realmente significa esta palabra? La palabra catecismo proviene del griego katechismos, que quiere decir instrucción, enseñanza, derivada de katechen, instruir, hacer eco. En el contexto cristiano se refiere a la enseñanza estructurada de la doctrina, a menudo mediante preguntas y respuestas, para preparar a los creyentes en la fe y la vida cristiana. Este término aparece en la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 4, donde la palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera. Lucas capítulo 1, versículo 4. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Has sido instruido. La última palabra es la palabra katechen, la palabra en cuestión. Catecheses, que viene de la palabra catecheos.
Entonces, vamos a considerar esto. Una de las cosas de las que hace énfasis el catecismo es justamente en una enseñanza sistemática. Y es lo que trata de argumentar Lucas al escribir este evangelio, y lo dedica a Teófilo, como podemos ver desde el versículo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas entre nosotros, que han sido ciertísimas poner en orden, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces, vemos que la palabra catecismo del griego aparece en el 4º versículo de este primer capítulo de Lucas, traducida aquí como instruido. Ha sido instruido. Vemos también que además de este capítulo de Lucas, también se encuentra en Hechos, capítulo 18, versículo 25, cuando Priscila y Aquila se encargan de instruir a Apolos, que solamente había escuchado del arrepentimiento que predicaba Juan el Bautista, y ellos se encargan de instruirle en el Evangelio, en la obra de Jesucristo y todas las cosas que estaban sucediendo en la iglesia primitiva, luego de la resurrección y todas estas cosas. Y luego de esto, se dice de Apolo que refutaba a los que se oponían, comenzando desde todas las escrituras, siendo por todas las escrituras, lo que vemos también una enseñanza sistemática de todo el consejo de Dios. Y de esa misma manera aparecen otros, se utiliza esa misma palabra tanto en Gálatas capítulo 6, versículo 6, 1 Corintios 14, 19. Con el verbo catecheo, que implica instrucción sistemática, por ejemplo, lo que ya hemos visto, o lo que ya hemos explicado acerca de Lucas con Teófilo, Priscila y Aquila con Apolos. Orígenes y desarrollo del formato catequético. Cristianismo primitivo. La catequesis preparaba a los catecúmenos o instruidos, cristianos instruidos, para el bautismo con instrucción oral estructurada, como en la Didaqué y las obras de los padres de la Iglesia. También aparece en la Edad Media un catecismo rudimentario, y este contenía cosas como el credo, el Padre Nuestro. También ahí se incluía la Ave María con preguntas simples, pero no estaba estandarizado. Cuando llegan los reformadores, en el 1529, Martín Lutero estructura un catecismo menor y mayor, y se popularizó el formato de preguntas y respuestas para enseñar familia, con énfasis en los 10 mandamientos, el credo y el Padre Nuestro. Lo mismo hizo Juan Calvino en el 1541, y que fue revisado en el 1545. Estructuró preguntas sobre la fe, la ley y sacramentos, incluyendo el catecismo reformados posteriores. Otros reformadores como Zwinglio, Bullinger y Cranmer usaron formatos similares en Suiza e Inglaterra. Luego tenemos los catecismos de la Asamblea de Westminster, de lo que ya hemos hablado, en el 1643 hasta el 47, con el catecismo menor y mayor, refinando el formato para la teología reformada con preguntas lógicas y concisas, como aquella que muchos de ustedes conocen: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y finalmente los bautistas particulares, con el Catecismo Bautista de Kish en 1693, alrededor de 4 o 5 años después de la Confesión Bautista de Fe de Londres, adaptó el Catecismo Menor de Westminster, incorporando distintivos bautistas como el bautismo de creyentes. Ahora, ¿qué relación tiene o cómo podemos relacionarlo, utilizarlo de una manera complementaria, tanto el catecismo con la Confesión de Fe de Londres como bautistas? Dicen algunos que estos dos
documentos se complementan al combinar profundidad doctrinal con enseñanza accesible. Cobertura teológica común. Ambos reflejan teología calvinista, soberanía de Dios, 5 solas, eclesiología congregacionalista. El catecismo simplifica temas de la segunda confesión de fe de Londres, como la providencia y justificación. Ejemplo práctico. En cuanto al bautismo, la Confesión de Fe de Londres, en el capítulo 29, detalla el bautismo de creyentes. El catecismo pregunta, en las preguntas 96 y 101, lo explica de una forma sencilla con respaldo bíblico. O sea, ahí vemos cómo se pueden utilizar ambos documentos, algunas veces para profundizar y aclarar ciertos temas de una manera bien didáctica, bien interesante. La diferencia entre el Catecismo Menor de Westminster y el Catecismo Bautista. El enfoque pedagógico. En el Catecismo Menor de Westminster comienza con una pregunta teleológica. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Teleológica. Anda buscando cuál es el propósito de nosotros los seres humanos. Y la respuesta que da el catecismo en su primera pregunta es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, estableciendo la gloria de Dios como un marco. Pero en el catecismo bautista inicia con una pregunta ontológica, o lo concerniente a la naturaleza de Dios. ¿Quién es el primero y el mejor de los seres? Y la respuesta que da es Dios es el primero y el mejor de los seres, priorizando la naturaleza de Dios antes que el propósito de los hombres. Razones de la diferencia. Los catecismos bautistas enfatizan la autoridad de las escrituras y distintivos como el bautismo de creyentes y la autonomía eclesiástica, reflejando preocupaciones teológicas específicas. En conclusión, el Catecismo Bautista de Kish de 1695 es una herramienta pedagógica clave para complementar la Confesión Bautista de Fe de Londres del 1689, combinando profundidad doctrinal con enseñanza accesible. Su formato catequético, con raíces en el cristianismo primitivo y desarrollado durante la Reforma, refleja el uso bíblico de catecheo para instrucción sistemática. A diferencia del Catecismo Menor de Westminster, se prioriza el propósito se enfoca en el propósito humano. El Catecismo Bautista comienza con la naturaleza de Dios nuestro Creador, adaptándose a los distintivos bautistas. Junto a estos documentos fortalecen la fe reformada bautista, siendo fundamentales para la educación, el discipulado y la misión cristiana.